Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Apostolado de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pentecostés del año 2021. Bienvenidos, vamos a reflexionar con la gracia de Dios sobre el don de fortaleza, don del Espíritu Santo, que consideramos en el cuarto día de su novena. Comencemos orando. Ven, oh bendito Espíritu de fortaleza, levanta mi alma en tiempo de turbación y adversidad. Sostén mis esfuerzos de santidad. Fortalece mi debilidad. Dame valor contra todos los asaltos de mis enemigos. Que nunca sea yo confundido ni me separe de ti, oh mi Dios y mi máximo bien. Amén. El paso que vamos a dar en primer lugar es a definir los términos de virtud y de don. Veamos lo que es la virtud como don. La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, perseverante y vencer el temor que siente en determinadas situaciones. Como don, el don de fortaleza es el poder que uno recibe para seguir a Jesucristo, cargando con su propia cruz a cuestas. No hay escena tan deslumbrante en la vida que contemplar a un cristiano que camina en pos de Jesucristo, imitándole en llevar su propia cruz. Entonces nos va quedando claro que la fortaleza, que es una de las virtudes cardinales, existe como virtud y que también existe como don del Espíritu Santo, cada una con sus características propias. Vamos a verlo. Ahora detengámonos en contemplar el don de fortaleza como aparece en la Sagrada Escritura. De entrada tenemos que decir que la fortaleza en la Sagrada Escritura aparece muchas veces. Aparece ante todo como virtud que se pide, que se da, que se exige, a la que se exhorta en un momento determinado, muchas veces. También tenemos que tener en cuenta que la fortaleza, o el término fortaleza, aparece en la Sagrada Escritura también como sustantivo, es decir, como una realidad que existe y que hay que salvar, una realidad material. Una fortaleza es una construcción también. Desde la Sagrada Escritura miremos entonces la fortaleza como don. Son pocas las citas que aparecen en la Sagrada Escritura de la fortaleza como don del Espíritu Santo, como don de Dios. Pero sin embargo, con ellas podemos hacernos a una idea muy clara. En el Salmo 18, versículo 2 leemos: Yo te amo, Yahvé, mi fortaleza, mi Salvador, que de la violencia me has salvado. Dios es la fortaleza del alma. En el libro del Éxodo, en el capítulo 15, versículo 2, también nos encontramos con este texto. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación. Él, mi Dios, yo le glorifico. El Dios de mi Padre, a quien exalto. Y lo que se pone en evidencia aquí es precisamente la debilidad humana, el reconocimiento de lo que somos, frágiles. El autor sagrado reconoce que se es débil y que si se es fuerte es por don de Dios. Dios es la fortaleza, Él nos da la fortaleza. En el libro del profeta Isaías encontramos en este texto en dos ocasiones el término fortaleza, porque fuiste fortaleza para el débil, fortaleza para el pobre en su aprieto,
parapeto contra el temporal, sombra contra el calor, porque el aliento de los déspotas es como lluvia de invierno. En el Nuevo Testamento tenemos dos citas de San Pablo a Timoteo, en la primera y segunda carta, siempre en el primer capítulo de cada una de ellas. En el primer texto, en el versículo 12 de esa primera carta tenemos, capítulo primero, doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Lo que Pablo está reconociendo es lo que veníamos diciendo en línea del Antiguo Testamento, reconocimiento de la verdad, de nuestro ser, y esa verdad es que somos débiles, que somos pequeños, que somos frágiles. Fragilidad que revestida de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la fortaleza, don del Espíritu Santo, hace al hombre capaz de acciones intrépidas, como fue toda la obra de evangelización del apóstol Pablo. Los riesgos, las dificultades, las pruebas que le permitió superar. El segundo texto, segunda carta de San Pablo a Timoteo, versículo 7, leemos: porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, caridad y templanza. Y aparece aquí la fortaleza acompañada de otras virtudes. Una de ellas, una virtud teologal, la caridad, y otra, templanza, que es virtud cardinal. Pidámosle al Señor que nos dé esta gracia. Ahora vamos nosotros a considerar una enseñanza del Papa Francisco, muy oportuna para considerar nosotros a fondo, en cuanto nos es posible, este don del Espíritu Santo. En la audiencia general del 14 de mayo de 2014 nos enseñó el Papa. El Papa regaló esta enseñanza a la Iglesia. Con el don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda a superar la debilidad para que seamos capaces de responder al amor del Señor. Hay casos en los que este don se manifiesta de modo extraordinario, como es el caso de tantos hermanos nuestros que no han dudado en entregar su vida por fidelidad al Señor y al Evangelio. Sin embargo, no debemos pensar que este don es solo para las circunstancias extraordinarias. En la vida ordinaria, el Espíritu Santo nos sostiene en las pruebas y fatigas de la vida para que no nos dejemos llevar de la tentación del desaliento y busquemos la santidad en nuestra vida ordinaria. Pero para que todo esto sea realidad es necesario agregar la humildad del corazón. Y esa humildad consiste precisamente, como ya lo hemos dicho, de modo especial desde Santa Teresa de Jesús, reconocer nuestra verdad. Humildad es andar en verdad, reconocer nuestra pequeñez. Desglosemos un poco ahora el mensaje del Papa en aquella audiencia. En primer lugar, el Papa nos dice, con el don de fortaleza, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios el que da el don. ¿Qué hace? Nos ayuda a superar la debilidad propia del ser humano que ha caído en el pecado. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante con un texto de Jesús dado a María Valtorta, para que seamos capaces de responder al amor del Señor. Si no fuera por esa gracia, por esa ayuda especial, esa ayuda divina, no podríamos nosotros responder a ese amor del Señor que es ilimitado. Nunca nosotros corresponderemos plenamente a ese amor. Y muchísimo menos si nos encontramos lejos de Dios y por consiguiente, carecemos de este don. Entonces, algo que el Papa pone en evidencia es que precisamente aquí se reconoce la acción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que actúa en nuestra debilidad. Solo con esa gracia podremos superar nuestro ser, superar las pruebas, superar esa debilidad nuestra propia de nuestro ser, caído por el pecado, para poder responder al amor misericordioso del Señor.
amor que exige de nosotros una respuesta generosa. Nos dice enseguida el Papa, hay casos en los que este don se manifiesta de modo extraordinario, como es el caso de tantos hermanos nuestros que no han dudado en entregar su vida por fidelidad al Señor y al Evangelio. La máxima fortaleza o máxima expresión de ese don que el Espíritu Santo da es el de entregar la vida, es el de hacer mártires. Pero son casos que no son cotidianos. No a diario tenemos mártires. En cambio sí a diario tenemos grandes testigos de la fe, de muchas formas. Y eso es gracias al don del Espíritu Santo. En esos momentos excepcionales, en esos casos extraordinarios, lo que se pone en evidencia es la presencia de Dios en el alma, la gracia del Espíritu Santo, este don singular que hace fuertes a los débiles e incluso a aquellos que, impotentes totalmente, Dios ha querido llamarlos, ha querido hacerlos partícipes de su obra, hacerlos fuertes para dar testimonio. Hay casos extraordinarios, realmente extraordinarios, que conocemos en la vida cristiana, de mártires que no solo sufrieron la muerte, sino que además de la muerte, que sabían que la iban a vivir, sufrieron torturas y torturas extremas, torturas exageradas, e incluso algunos con repetición de las torturas o diversos tipos de torturas. Eso es común en el martiriologio de la Iglesia. Algunos santos que vivieron pruebas muy duras, las superaron con la gracia de Dios, con el don del Espíritu Santo, y como dieron testimonio fuerte, tuvieron que volver a vivir ese martirio. Por ejemplo, San Sebastián, que fue un militar romano. Él dio testimonio en su momento. Fue asado vivo. Y como con la gracia de Dios él superó esa prueba, ayudado por alguien, recuperó la salud, tuvo que volver a dar testimonio. Y en ese segundo testimonio, entonces, ya no lo quemaron vivo, sino que buscaron otra forma de torturarlo y de quitarle la vida, y fue saetado. Y como él, otros, muchos en la iglesia. Entonces son casos extraordinarios de ese testimonio, del cual nos hace capaces el Espíritu Santo de dar. Dice el Papa, sin embargo, no debemos pensar que este don es solo para las circunstancias extraordinarias, como los mártires allí, sino serían muy poquiticos los que lo recibirían. De hecho, el don es dado a la iglesia y a muchos en la iglesia, y debemos pedirlo. Todos debemos pedirlo, todos necesitamos alcanzarlo, si queremos dar verdadero testimonio. Aún teniendo la virtud de la fortaleza, porque la virtud se puede venir a menos en un momento determinado, sobre todo si no se alimenta de otras virtudes y de otras ayudas. En la vida ordinaria, el Espíritu Santo nos sostiene en las pruebas y fatigas de la vida para que no nos dejemos llevar de la tentación del desaliento y busquemos la santidad en nuestra vida ordinaria. Pero para que todo esto sea realidad es necesario agregar la humildad del corazón. Hay algo que destacar aquí, o que queremos destacar, y es precisamente lo que el Papa dice, que busquemos la santidad. Esa es la meta de todos. Todos somos llamados a la santidad. La santidad es exigente y debemos buscarlo en nuestra vida ordinaria. El apostolado de la preciosísima sangre nos ha revelado, Jesús en ese apostolado nos ha revelado que mártir no es solo el que da la vida en un momento extraordinario y de una forma quizás violenta y certera, es decir, una muerte rápida, sino que el verdadero martirio es la vida de cada día, la vida ordinaria nuestra. Allí es donde damos el verdadero testimonio. Jesús valora
desde este apostolado lo podemos decir, muchísimo más. Aquel testimonio de vida diaria con todas sus exigencias, como un verdadero martirio, como un gran martirio, siendo el otro, aquel de entregar la muerte, perdón, entregar la vida de una forma violenta, de una forma extrema. Jesús lo valora, pero pone por encima de él, de esa entrega, así en esas condiciones, la entrega diaria que todos debemos hacer. Ese es el verdadero martirio y así es donde se alcanza una mayor santidad, una mayor luz, que será lo que de algún modo también todos nosotros reflejaremos en la eternidad, mostraremos en la eternidad, según muchas revelaciones divinas. Ahora nos hacemos esta pregunta, ¿es don o es virtud? ¿O es virtud y don? Y lo primero que nos planteamos aquí y que podemos ir respondiendo es precisamente que tanto el don como la virtud tienen el mismo nombre, para que no caigamos en confusión. Fácilmente se cae en confusión si se nos olvida que el don y la virtud, o si se quiere la virtud y el don, tienen el mismo nombre. Ese nombre es fortaleza. La virtud de la fortaleza es una de las 4 virtudes cardinales, que junto con las virtudes teologales forman, que eso es una triada, forman ese grupo maravilloso de virtudes que toda alma debe procurar conseguir. Ese número 7 que significa plenitud, 4 virtudes cardinales, 3 virtudes teologales. El don como tal viene a reforzar la virtud, a esa virtud que llamamos fortaleza. Entonces, fortaleza que ya se tiene como virtud que se ha ido cultivando, es reforzado con el don sobrenatural, con la gracia del Espíritu Santo, y entonces se adquiere una mayor fortaleza todavía para dar testimonios extremos si fuera necesario hacerlo. Leemos en los dictados de Jesús a María Valtorta a propósito de la curación de 2 extranjeros, lo que podríamos decir 2 paganos. Dice Jesús, he hablado de Dios y del alma, 2 cosas que ellos ignoran, los paganos, y que conllevan como bocas de inexhausto manantial los 7 dones. Porque donde existe el concepto de Dios y el del Espíritu, estas son las bocas, la de Dios y la del Espíritu, y el deseo de llegar a ellos, que debe estar muy bien definido, nacen los árboles de la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes teologales, junto con las virtudes cardinales, justicia, templanza, fortaleza y prudencia. Virtudes que ignoran quienes de sus dioses no pueden copiar sino las comunes pasiones humanas. Jesús está hablando de estos paganos, del mundo pagano que no puede tener esas virtudes, porque esos dioses falsos son creaciones humanas y como tanto, pues lo que pueden inspirar no pueden ser más allá de las mismas pasiones humanas. El verdadero Dios y el Espíritu que nosotros tenemos, de origen divino, cuando nosotros lo deseamos de todo corazón, cuando deseamos llegar a la plenitud de ese encuentro y de esa vivencia del Espíritu, la vivencia de Dios, ellos hacen surgir en nosotros, dice el Señor, estas 7 virtudes, las teologales y las cardinales. Porque es apenas normal, es apenas natural, que si queremos alcanzar la santidad, vamos a ir reconociendo que nos falta, que somos débiles, y entonces necesitamos pedir esa ayuda y empezamos a buscarla, y empezamos a cultivarla. No se alcanza la santidad solo con el deseo, sino trabajando fuertemente para alcanzarla. Junto a ella hay entonces 3 virtudes más que la sostienen, ¿no? De las cardinales: justicia, templanza, fortaleza y prudencia. O sea,
Las cuatro forman un solo grupo. Y las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. La fortaleza como virtud tiene dos elementos. Uno que es natural. No es necesario tener fe para ser fuerte en una empresa determinada. En este caso, la virtud de la fe es producto de la razón, de una decisión tomada con base en una argumentación profunda y seria, como por ejemplo determinarse por la salvación personal, por ejemplo, o determinarse en otra empresa. Uno por la razón misma, por la capacidad que tiene de hacer juicios y de sacar conclusiones, puede llegar a tomar la determinación de mantenerse firme en alcanzar una empresa determinada. Y hay quien, sin tener fe, se compromete a fondo en alcanzar una meta. Para eso debe cultivar esa virtud de la fortaleza, dedicarse a cultivarla. Como don sobrenatural, o como elemento sobrenatural que tiene la virtud, cuando es tocada por la fe, esa virtud que va cultivando a la persona, entonces es una fortaleza infusa, lo que quiere decir, equivale a decir infundida por la gracia de Dios y que te ayuda a vivir la vida cristiana. Entonces tenemos dos niveles. Uno, a nivel natural. El ser humano, con su capacidad de reflexionar, puede tomar la determinación de mantener firme en una empresa determinada y cultivar esa virtud, primero. Y en segundo lugar, ayudada por la gracia, ya a nivel, con una ayuda sobrenatural, la fortaleza, entonces nos da esa gracia de trabajar por nuestra salvación en serio. Cuando es don, que es acción propia directa del Espíritu Santo en el alma, ya no es cuestión de la razón humana, que puede fallar y de hecho siempre falla. La virtud se puede alcanzar y la virtud se puede perder, sino que como don está más arriba. Es el Espíritu Santo que te reviste, como decía el apóstol San Pablo, Dios lo revistió, Jesucristo lo revistió de la gracia, de la fortaleza, reviste de fortaleza para que podamos dar testimonio, un testimonio extremo si fuera el caso, ya como don. Llega hasta los extremos, que no necesariamente tiene que llegar hasta allá en la realización, es decir, en el ejercicio. Puede ser que teniendo el don de fortaleza, no tengamos que ser mártires. No solo a los mártires se les da entonces el don de fortaleza. Por eso podemos pedirle a Dios la gracia. Dice Jesús, hablándole en el Getsemaní a los apóstoles, después de resucitado. Recordemos que Jesús estuvo 40 días con ellos instruyéndolos, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Y aquí aleteó sobre mí el ángel del Señor para confortarme en mi voluntad de hacer la voluntad de Dios. Porque recordad esto, si siempre quisierais hacer la voluntad de Dios, en aquellos momentos en que la criatura no puede continuar, viene Dios con su ángel para sostener al héroe agotado. Y aquí él utiliza un término que debemos considerar, y es la virtud hace héroes. Y un héroe es alguien que hace una hazaña, al menos una gran hazaña, o muchas hazañas, es decir, algo que está más allá de las fuerzas humanas normalmente, de lo corriente. En la hora de la angustia, no tengáis miedo, dice el Señor, a caer en vileza o en abjuración, es decir, renunciar, ni si persistís en querer lo que Dios quiere. Dios os convertirá en gigantes de heroísmo, si permanecéis fieles a su voluntad. Hay una condición, hacer la voluntad. Jesús mismo lo ha dicho ya. Si siempre quisierais hacer la voluntad de Dios, en aquellos momentos en que la criatura no puede continuar, Dios viene con la ayuda de su ángel. La condición es permanecer en querer hacer la voluntad de Dios. Dios no abandona.
Dios no nos deja solos. Dios sabe hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Dios sabe hasta dónde llega nuestra capacidad. Si nosotros perseveramos en querer hacer la voluntad de Dios, que al fin y al cabo, en torno a eso, a esa realidad debe girar toda nuestra vida, en hacer la voluntad de Dios. Por eso en el Padre Nuestro, una de las peticiones, y en las peticiones que hacemos primeras, las tres primeras, en lo referente a Dios, es que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque en el cielo se hace. ¿Qué tal el cielo? Que allí no se hiciera la voluntad de Dios. Allí vamos a vivir plenamente en ese misterio de la voluntad divina, que él además quiso revelar de un modo particular a Luisa Picarreta, la hija de la divina voluntad. Dice Jesús, recordadlo, recordadlo. Un día os dije que después de la tentación en el desierto, los ángeles me asistieron. Ahora sabed que también aquí, después de la extrema tentación, fui asistido por un ángel. Y lo mismo sucederá con vosotros y con todos mis futuros fieles. Porque en verdad os digo que las ayudas que yo he recibido las tendréis vosotros también. Yo mismo os obtendría estas ayudas si no os las consiguiera ya de por sí el Padre en su amorosa justicia. Aquel que está empeñado en hacer la voluntad de Dios, esa es la condición. Dios en las situaciones extremas lo asiste. Jesús nos habla de dos momentos que fueron determinantes en su vida, entre nosotros. Uno, las tentaciones en el desierto. Fueron 40 días de ayuno. Fue una prueba dura, muy difícil. Y estando en el momento cumbre de aquella experiencia, aparece el tentador. No fue ni siquiera a mitad de la experiencia, sino al final, cuando ya las fuerzas se iban debilitando, cuando ya el delirio va apareciendo, cuando la prueba se va haciendo lo más dura. En el cenit de la prueba aparece el tentador. Jesús está debilitado, ciertamente, pero Dios le envía a su ángel. Por eso lo recuerda ahora a los apóstoles que van a tener que vivir pruebas difíciles, y todo aquel que quiera seguir de verdad al Señor y que quiera ser santo, va a tener que vivir pruebas, llevar su propia cruz. Y la cruz siempre será pesada, y la cruz siempre será difícil, así no sea igual para unos que para otros. Entonces, pensar en la santidad, pensar en este apostolado que es un llamado a la santidad, es pensar también a la vez en esas pruebas que tendremos que vivir, que estamos viviendo. Y no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral, de un modo particular. El Señor revela, a través de María Valtorta, que sus sufrimientos en la pasión, los más difíciles, no fueron precisamente los físicos. Esos fueron los más llevadores. Y fueron extremos porque nadie ha sufrido como Él, y nadie sufrirá como Él físicamente. Sin embargo, sus mayores sufrimientos fueron los morales, al ver cómo su obra sería manipulada, al ver su obra cómo sería despreciada, al ver cómo su obra sería desconocida, y otra serie de adjetivos que podríamos colocar, pero básicamente esos tres: desconocida, manipulada, ultrajada. A Jesús le dolió muchísimo eso. Fue su dolor moral, fue su angustia en el Getsemaní, fue su mayor agonía. Ver los pecados de los papas, ver los pecados de los cardenales, ver los pecados de los obispos, ver los pecados de los sacerdotes, de los diáconos, de los seminaristas, de las religiosas, de los religiosos, de los laicos, las profanaciones eucarísticas, como las ha revelado en este apostolado. Y no solo en este apostolado, sino a través de muchos instrumentos y muchos santos, porque estas revelaciones a propósito de este tema no son exclusivas del apostolado, ni es la primera vez que el Señor lo hace. Ya de mucho tiempo atrás,
santos como Santo Tomás y otros santos nos hablaron de esa realidad del misterio eucarístico, la delicadeza, respeto que hay que tener por la Eucaristía y de cómo se puede llegar a profanar el Santísimo Sacramento. A Jesús, que vio todo eso, le dolió inmensamente. Entonces, las pruebas que nosotros, al pensar en la santidad, al desear la santidad, al aceptar este apostolado como un llamado a la santidad, como bien se nos dice desde el comienzo, cuando nosotros iniciamos, porque está también en el comienzo del manual, un llamado a la santidad, parte de los sufrimientos no serán físicos, serán morales. Y eso lo debemos considerar. Y solo con la gracia de Dios podremos superar. Por eso, al final, dice el Señor, en los últimos tiempos, muchos de los que aún predican o predicamos, estaremos cambiando la doctrina, estaremos dejando de reconocer lo que antes reconocíamos e incluso llegar a los extremos de pasarse a las filas del enemigo. Que no seamos los Judas de los últimos tiempos, pide el Señor que lo pidamos nosotros. Bien, ahora miremos, este don del Espíritu Santo tiene los siguientes efectos. Destierra toda timidez y respeto humano, que no dejan al alma ser ella misma, expresarse libremente y plenamente, dedicarse por entero y con aprovechamiento a servir a Dios y procurar la santidad, a la que se sabe llamada y que se convierte en el primero y más importante de todos los logros que se desean alcanzar, la santidad. Ese es el llamado que todos tenemos y en el que todos debemos considerar. Entonces el Espíritu Santo con este don destierra toda timidez y todo respeto humano. Y en esa timidez, entonces, también la inseguridad, la vacilación, como para hacer la opción a la santidad. El Espíritu Santo con este don fortalece las almas para que odien el pecado, es decir, mueran al pecado. En la lección dada sobre los sacramentos a los apóstoles, del texto que venimos considerando, leemos: sabéis que toda la facilidad para pecar viene de la culpa, que privando de la gracia a los hombres, los despoja de su fortaleza, que está en la unión con la gracia. Fortaleza unida a la gracia. Despojados de la gracia, somos despojados de la fortaleza, y ahí entonces fácilmente se cae en el pecado. Porque en el proceso de crecimiento espiritual se comprende más la magnitud del pecado, su alcance, sus nefastas consecuencias, el perjuicio que produce las almas y a la meta a alcanzar. Jesús se vuelve a Simón y le dice: ¿ves la obra del poder de las tinieblas? Como araña tiende su trampa y hace que quede embiscado, es decir, aprisionado, enredado, y aprisionado quien no sabe morir para renacer como mariposa, con una fortaleza capaz de romper la tela tenebrosa y traspasarla, llevándose como recuerdo de su victoria jirones de reluciente red en las salas de oro, como oriflamas y lábaros conquistados al enemigo. Morir para vivir, morir para daros la fuerza de morir. Entonces esa fuerza de Dios, esa fortaleza, nos viene también de la renuncia de nosotros, la capacidad de renunciar. Quien no sabe morir para renacer como mariposa, Santa Teresa de Jesús tiene una muy bonita reflexión en ese sentido de cómo la mariposa tiene que vivir todo ese proceso de metamorfosis para llegar a la vida. Es muy importante que algún día la conozcamos. Jesús aquí lo cita. Entonces hay que morir como mariposa, ¿no? Para renacer y morir para vivir, arrancando jirones, ¿no? Jirones de esa tela que el enemigo tiende para que nosotros caigamos en sus redes. Entonces, de vencidos que ahí vamos a ser, muriendo a nosotros mismos y dejando obrar la gracia, ayudándonos de ella, podemos pasar a ser vencedores y tener ese estandarte como lo tiene Jesús crucificado. Esas son las oriflamas y lábaros, que son como banderines de conquistador,
como lo lleva Jesús resucitado. El don este don de fortaleza fortalece las almas para que practiquen las virtudes, virtudes que de por sí debe haber alcanzado cuando se recibe este don, pero que además debe seguir alcanzando otras nuevas para alcanzar la perfección, al tiempo que sigue fortaleciendo las que ya posee, lo cual implica la perseverancia como virtud determinante. Si no se quiere dar marcha atrás, que siempre será posible, aún en estados elevados de la vida espiritual. Solo en las dos últimas moradas habla Santa Teresa cuando ya acontece el matrimonio espiritual, después de un verdadero noviazgo, enamoramiento de Jesús al alma, del alma a Jesús, que da una cierta seguridad, es que se posibilita esa gracia del matrimonio espiritual. Será alcanzable esa fidelidad matrimonial, no solo el matrimonio, sino la fidelidad. Jesús sabe en qué momento le puede dar a un alma que no va a desistir. Va a ser aquella que lleva al matrimonio, será siempre un alma fiel, porque Él sabe en qué momento se lo puede dar. No es sin las virtudes. Para eso hay que cultivar las virtudes. Habla de un modo especial Santa Teresa. El alma debe ser como un huerto regado, lleno de flores, que son las virtudes, para que el amado repose allí. También las fortalece para que prefieran el desprecio a cualquier tipo de halagos de este mundo, por cuanto se sabe el daño que pueden causar el descuido espiritual, la soberbia, el apego a los bienes materiales, la gracia que hay en el desprendimiento y mortificación, y el bien que hay en hacer que sea el espíritu el que gobierne a la carne y no lo contrario, que siempre será perjudicial espiritualmente. Cuando la carne gobierna, siempre irá en detrimento de la pobre alma. Entonces, nos lleva ese don a fortalecernos para que prefiramos el desprecio. Entonces, no son situaciones extremas solamente, sino en situaciones como esta donde el don viene a fortalecernos y ayudarnos. Jesús y María son la antítesis de Adán y Eva, nos dice Jesús. Nosotros tuvimos que unir la pureza a la obediencia, a la caridad, al desapego de todas las riquezas de la tierra. Carne, poder, dinero. El trinomio de Satanás opuesto al trinomio de Dios, o sea, la fe, la esperanza y la caridad. Al trinomio de Satanás, que son carne, poder y dinero, se oponen el trinomio de Dios, fe, esperanza y caridad. Y oponer, además, al odio, a la lujuria, a la ira, a la soberbia, las cuatro pasiones perversas, antítesis de las cuatro virtudes santas, fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Tuvimos que unir y oponer, dice Jesús, una constante práctica de todo lo que se oponía al modo de actuar de la pareja Adán y Eva. Y si mucho nos resultó por nuestra buena voluntad, inclinada hacia Dios siempre, sin límites, dice Jesús, incluso fácil, solo el Eterno sabe cuán heroico nos resultó esta práctica en ciertos momentos y en ciertos casos, ese desapego total, siendo Dios, siendo con una voluntad firme, férrea, de ser fiel a Dios. Aún así, tuvo momentos de heroicidad que tuvo que vivir Jesús y la Virgen. Igualmente, para que nos potencializa el Espíritu Santo con su don, para que se aprecien y valoren las pérdidas temporales. Esto como un don para alcanzar verdadera libertad, total desprendimiento y la meta que se tiene clara, la santidad, para lo cual todos o casi todo lo que de este mundo se le convierte en obstáculo. Entonces, desprendimiento total. Y finalmente para que acepten libremente hasta la muerte por la causa de la salvación, tanto propia como a los demás, y por amor a Cristo fundamentalmente. Con la madurez alcanzada y con la luz y la gracia que da el Espíritu Santo, habiendo comprendido y deseado la santidad, habiendo llegado a amar a Dios como realmente debiéramos haberlo amado todos y siempre, habiendo llegado también a considerar el valor infinito que hay en dar la vida por los amigos, habiendo llegado a desear de todo corazón hacer nada más que la voluntad divina, el querer santo y perfecto de Dios. De eso se trata. Entonces, no solo el don para momentos extremos dar la vida por una persona determinada, sino para estarla dando constantemente en las pruebas cotidianas, como lo dice el Papa. El alma con ese don sobrenatural no está dispuesta, no solo está dispuesta para en un momento determinado, cuando llegare a surgir la situación concreta, entregar libremente el don más preciado, que es la vida, sino que además está dispuesta a hacerlo en cualquier momento y siempre,
deseando incluso alcanzar la gracia del martirio, al llegar a valorarlo en su real dimensión, sabiendo además que no solo es una gran ofrenda, incluso debida a Dios, sino que además puede alcanzar muchos beneficios espirituales para otros hermanos suyos, otras almas, especialmente aquellas más alejadas de Dios y de su misericordia. Ese martirio en grado sumo y también el martirio cada día. Consideraciones sobre Pilato. Dice Jesús: ¿Cuántos Pilatos tiene el siglo XX y XXI? ¿Dónde están los héroes del cristianismo que decían sí constantemente, sí a la verdad y por la verdad, y no constantemente no por la mentira? ¿Dónde están los héroes que saben afrontar el peligro y los acontecimientos con fortaleza de acero y serena prontitud, sin dejar las cosas para otro momento? Porque el bien debe cumplirse enseguida y del mal hay que alejarse inmediatamente, sin ningún pero y sin ningún sí. Al bien hay que determinarnos definitivamente y plenamente, y al mal también hay que determinarnos cero, como lo hacemos en la profesión, en el bautismo. Renunciar al mal, odiar el mal, el pecado, odiar el pecado y hacer la opción por Dios radical. Estas gracias da el Espíritu Santo a través de este don a las almas antes que lleguen a pecar o a negar a Cristo de palabra o de obra. Condiciones para recibir. Desarrollo en el alma de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, de lo cual ya hemos hablado. Reconocimiento humilde de la propia impotencia y hasta alegrarse de su miseria. Humildad, virtud fundamental. Querer permanecer en ese estado, lo que equivale a decir seguir reconociendo siempre la obra de la gracia en el alma y la propia debilidad e impotencia. Decir la humildad, mantenerla. Por más dones que se alcancen, por más virtudes, por más grados que se alcancen en la santidad, siempre el alma será cada día más humilde. El Señor lo recuerda y la Virgen lo recuerda también en el apostolado. Mirar siempre delante de nosotros el hueco del infierno. Tener una confianza en Dios cada día más creciente. En eso se puede avanzar cada día. Abandono sin límites a su misericordia infinita. Otra de las situaciones que son realmente exigentes. Abandono sin límites a la misericordia. Nunca apoyarnos en nosotros. No olvidarse de recurrir, tanto como le sea posible, al pan eucarístico, el pan de los fuertes, el pan de la Eucaristía, el pan con que Cristo alimenta a las almas y les da la fuerza necesaria para superar los combates y las pruebas extremas si llegara el caso. Frutos de este don. Llena de poder para luchar y sobreponerse a los enemigos de la salvación. Da la capacidad para que en medio de las tentaciones, dificultades y persecuciones podamos hacer la voluntad de Dios. Eso es determinante. Debe ser la prioridad nuestra, siempre como Jesús, hacer la voluntad de Dios. Prepara para ser valerosos y emprender los más grandes sacrificios por la propia salvación. ¿Cuál es el alcance de este don? Miremos. Primero, hacer de los hijos de Dios verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, totalmente entregados, totalmente abiertos, totalmente dispuestos, totalmente libres, verdaderos amantes. Nos ayuda a tributar la más elevada glorificación de Dios. Nadie tiene más amor que el que da la vida, dice Jesús. Estar dispuestos a ello como Jesús. La vida diaria, la vida si fuere total. Segundo, testimoniar en el mundo el poder divino, lo que Dios puede y quiere hacer en nuestra debilidad y pequeñez, por su infinito poder y misericordia. Recordemos, para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. Él trabaja en nuestra debilidad. Entre más pequeños y más humildes, más grande puede ser la obra de Dios. Tercero, hacer grandes santos en la iglesia de Dios. Ese es el fruto más grande del don de la fortaleza. Hacer grandes santos en la iglesia de Dios. Porque hay santos pequeños, hay santos de santos y hay grandes y grandísimos santos. Como lo decimos nosotros en las letanías. Todos los grandes santos de nuestro Señor rueguen por nosotros. Terminemos orando. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concederme el mismo Santo Espíritu
para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y amor. Concédeme el don de fortaleza para que pueda cargar mi cruz contigo y pueda superar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero.